Farfán, es agente de aduanas, egresado de la Escuela Nacional de Aduanas, IATA SUNAT, abogado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, contador público colegiado y licenciado en Administración de Negocios por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudio la maestría en docencia universitaria en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, maestro en Derecho con mención en Aduanas y doctorado en la Universidad Nacional Federico Villarreal, expositor y conferencista en la Asociación de Exportadores ADEX, en el Ilustre Colegio de Abogados de Lima y en Perú. Por favor, si presentan amables, un fuerte aplauso para Darío. Buenas noches. A ver los que están durmiendo. Hasta acá los veo. A ver. Bueno, ante todo, quiero agradecer la invitación aquí a este aula de ilustres abogados, por haber dado la oportunidad de compartir con todos ustedes reflexiones en voz alta de lo que significa el derecho a doler. Y mire, ve, atención al siguiente caso. Un amigo mío llega de Guayaquil, del aeropuerto. En Quito son muy conocidos porque venden muchas flores, muchas rosas. Este amigo se encuentra las flores preciosas justo en febrero, por el día de San Valentín. Él las compra en el aeropuerto e ingresa al avión sin problemas y el plan marcha bien hasta ese momento. La idea que es sorprender a la novia cuando llegue al aeropuerto acá en Lima, ella lo reciba y se lleve una grata sorpresa. Esa es la idea, ¿cierto? ¿Qué deseaba el amigo? Pasar ese día una noche buena. ¿Sí? Esa era la idea. ¿Pero qué pasó? ¿Qué creen que pasó, señores? ¿Qué creen que pasó? ¿Sí? Mire dónde quedó la rosa. En la basura. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó en la realidad? ¿Sí? La aduana. ¿La aduana la votó? ¿No pudo ingresar? Simplemente pasó esto porque no se presentó el documento requerido para el ingreso de este producto. ¿Sí? Lo que pasó es que este viajero no conocía el derecho aduanero y se puso a llorar. La Nochebuena será para otra ocasión. Ahora, hay que entender de que cuando yo importo algunas mercancías, no toda la puedo ingresar a nuestro país. Existe lo que llamamos nosotros mercancía prohibida. Ahora, qué bonita la exposición de mi colega, el doctor William Inga, donde nos dice que mercancía que es bien susceptible a ser clasificado en la nomenclatura arancelaria y que se puede someter a un régimen aduanero. Pero ¿cómo definen los comerciantes, los empresarios a la mercancía? De una forma más sencilla. Todo bien que se puede vender o comprar. De igual forma, la aduana tiene una fijación por los documentos y define a las mercancías como mercancías prohibidas, mercancías restringidas y mercancías de libre paso. Ahora, si yo deseo importar o traer un pisco, supongamos de Chile, les aseguro que la aduana peruana se lo va a retener, porque no puede ingresar ninguna mercancía que diga pisco a nuestro país. Tampoco puede ingresar de Ecuador, por decir, un mapa o un cuaderno donde haya un mapa donde nuestro país esté mutilado como el ejemplo. Ahora, ¿por qué? Por decoro nacional y moral. También está prohibido ingresar, señores, vestidos y calzados usados, por un tema de protección del medio ambiente y del orden sanitario. No se puede importar neumáticos usados, ni tampoco
vehículos usados siniestrados. Oye, pero ¿por qué no podemos importar neumáticos usados? Hay una justificación, quizás. Se dañan muy rápido, se desgastan y al último, al querer reciclarlos, uno lo quema y daña el medio ambiente. Igual, el vehículo usado, siniestrado, hasta el año 2012 se podía importar a través de los ETICOS. Por una ley expresa, por la protección del medio ambiente, se prohibió el ingreso de vehículos usados. Se puede importar vehículos usados, pero no siniestrados. Entendamos eso. Si yo deseo comprar en Miami, deseo comprar en cualquier país un vehículo usado, lo puedo traer, pero tiene que tener lo que le llamamos el título limpio, o sea, no tener volcaduras. Otro tipo de mercancía prohibida que no podemos importar es el harina con bromato de potasio. Dice que causa cáncer. Tiene un criterio por prevención a la salud pública. Tampoco se puede importar algunos compuestos químicos. Normalmente, lo que no se puede importar, ¿cierto? Hay un listado, lo que se elabora la pasta básica de cocaína y el clorhidrato. Ahora, hay una mercancía prohibida que ya tiene que ver razones políticas. Por decir, yo no puedo importar mercancía que provenga de la República de Irak. ¿Sí? No porque tengamos un problema con Irak, sino que es por una razón netamente política. Igual quizás, de repente, podría ser que nos prohíban importar productos, por decir, de Venezuela. Y eso es una razón política. Hoy está prohibido importar diamantes en bruto, originarios de Sierra Leona. ¿Por qué? Porque allí existe mucha violencia. Para extraer estos tipos de diamantes se necesita o usan niños y hay muchas guerrillas. Por lo tanto, por una razón política, el Estado peruano ha creído conveniente que esté prohibido importar estos tipos de bienes de estos países. Por la seguridad interna no podemos importar armas y municiones explosivos para belus, o sea, para guerra. Solamente podríamos importar algunas mercancías para uso civil, algunas armas. Tampoco podemos importar productos pirotécnicos, como cuáles, como el rascapiés, cohetes, cohetecillos y la famosa rata blanca. Tampoco podríamos exportar animales vivos de la fauna silvestre, no vicuñas ni guanacos. Tampoco podemos exportar, porque está prohibido, mandar semen de ¿qué? De vicuña, guanaco y sus híbridos. Ningún tipo de orquídeas tampoco podríamos exportar. Ahora, pero también existen mercancías restringidas. ¿Qué significa mercancías restringidas? Que yo si quiero importarlo, necesito presentar un documento de control o un permiso especial. Te cuento una anécdota. El año pasado estuvimos en Panamá por motivos de trabajo con el doctor Inga, y en la zona franca de Colón encontré a un señor, un amigo, un odontólogo, que él quería, que había hecho el negocio, que quería importar unas máquinas para hacer una máquina para hacer radiografías, una máquina rayos X. Cuando él nos decía que cuando tenía que hacer endodoncia, con esa máquina podía ver la cantidad de agujas que uno ingresa en el diente o en la muela dañada. Esa máquina, según él, costaba en Perú $1.500. Él la estaba consiguiendo en la zona franca a $200. Según él, estaba haciendo el negocio de su vida. Él lo compra, pero ¿cuál fue el problema? Compra varias para venderla, llega acá a Perú y esa mercancía era una mercancía restringida. Al usar un material radioactivo, ¿qué necesitaba? Necesitaba un permiso especial ¿de qué? De un organismo que se llama IP. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de mercancías. Puede ser el negocio de nuestras vidas, traer alguna mercancía y luego que pensamos que tenemos este problema porque no lo podemos nacionalizar. Lo mismo pasa, por decir, las personas que viajan
y ustedes como abogados o profesionales del negocio exterior le van a preguntar. Miren lo que pasa siempre. Por ejemplo, en diciembre sucede el Viernes Negro. Le llamamos el Viernes Negro en Miami porque todo está pues remate. Se puede decir que todo, si una mercancía vale por decir $1000, ese día lo venden a $100. Entonces una persona aprovecha, quizás un familiar de nosotros, quizás un amigo, aprovecha y compra en grandes cantidades. Y al momento, señores, de llegar acá al aeropuerto, ¿qué hacen? Le pasan un papelito para poder declarar qué están trayendo. Pero como nosotros somos Pepe el Vivo, decimos que no tenemos nada a declarar porque no queremos pagar impuestos. ¿Cierto? Eso hacemos, la mayoría. Pero, ¿cuál es la consecuencia legal? ¿Qué dice el derecho aduanero sobre esto? Hay que entender de que cuando uno llega al aeropuerto, ¿sí? Antes ponían un escáner, no, ahora ponemos un escáner, antes poníamos una máquina que apretaba su botón y salía rojo, salía verde, pero hoy todo pasa por un escáner. La SUNAT tiene la facultad de qué cosa? De revisarte. ¿Sí? O sea, te puede revisar. ¿Qué más? Revisa tu equipaje. Pero ¿qué pasa si encuentra toda la mercancía que has comprado de ese Viernes Negro? O sea, en esa feria, a un precio barato, y tú no lo declaraste. Lo que hace la SUNAT, supongamos que hayas comprado mercancía por $20,000, pero que a ti, en verdad, por el descuento te ha costado solo $2,000, pero no la declaraste, lo que va a hacer la SUNAT es quitarte esa mercancía y quedarse en custodia. Y ahí desesperadamente esa persona, ese familiar, ese amigo, te va a buscar y te va a preguntar, ¿y ahora qué hago? A mí me han dicho que tú estudias comercio exterior, eres abogado, ¿qué hago? Y acá la respuesta es bien sencilla, no hagas nada. ¿Qué vas a hacer? Vivo eres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la SUNAT, al querer tú sorprenderlo, te va a poner o te va a colocar una multa que es el 50% del valor en aduanas. Ojo, el valor en aduanas, no lo que tú pagaste, sino que lo que la SUNAT considera que vale esa mercancía. Pero señor aduana, yo pagué $2,000, está bien, pues, pero para mí, mi sistema, vale $20,000. No, yo lo compré el Viernes Negro, así lo habías comprado el Viernes Azul, no me importa, tu multa es $10,000. ¿Qué puedes hacer ahí? O pagas la multa o se queda la mercancía. Entonces, el no conocer, pero ¿qué pasa si tú actúas de buena fe? ¿Cierto? Te costó $2,000. Lo correcto que es llenar tu papelito en el avión, declararlo, lo declaras y la aduana te cobra los impuestos sobre los $2,000, que le llamamos en valoración al precio realmente pagado o por pagar. Y sobre eso te calculas los tributos. ¿Cuánto te sale los impuestos? $400, $500 quizás, pero no pierdes tu mercancía. Si por ejemplo importamos mercancías o animales vivos, caballos, vacas, cualquier tipo de animales vivos, tenemos que pedir un permiso al Ministerio de Agricultura. Si importamos, señores, juguetes, tenemos que pedir el permiso ¿a quién? A DIGESA. Si importamos teléfonos celulares, tengo muchos amigos que a través de Alibaba quieren traer de repente, importar celulares, 10, 15 celulares, hay que tener en cuenta que estas mercancías son restringidas y por lo tanto tienen que pedir un permiso al Ministerio de Transportes y Comunicación. Si no lo pides, esa mercancía no va a ingresar a nuestro país. Igual, si vas a importar o exportar animales vivos, necesariamente tienes que ir ¿a dónde? A SENASA, a sacar tu certificado zoosanitario. Bueno, yo soy rebelde, no quiero sacar mi certificado zoosanitario. ¿Quién cree que pasa? ¿No? ¿Ah? No pasa nada, simplemente el animal lo sacrifican y se acabó. ¿No es cierto? Ese es el problema con los animales. Si viene un animal de Argentina, de Estados Unidos, y no tiene permiso zoosanitario, lo que hace la aduana, ¿cierto? Es sacrificar. ¿Qué más lo que somos? Así es. Si vas a exportar flores en caja, necesitas también un certificado fitosanitario. Si exportamos espárragos, también necesitamos un permiso. No es cuestión de que yo mando los espárragos y
necesita un certificado fitosanitario. Pero cuando es exportación, este certificado fitosanitario no es para que salga de nuestro país, es para que pueda ingresar al otro país. Ahora, señores, la pregunta es, ¿qué es el derecho aduanero? ¿Qué es el derecho aduanero? Yo lo puedo definir de una forma bien sencilla. El derecho aduanero es un conjunto de ¿qué? De normas que regulan. ¿Qué regula? El ingreso, la salida, la permanencia, el traslado, ¿de quién? De mercancías, de personas y medios de transporte. Así de simple lo puedo definir, ¿cierto? Ojo, que el derecho aduanero no solamente regula mercancías, también a las personas. Cuando uno sale o ingresa, ahí está la aduana revisándote a ver qué estás trayendo, ¿sí? Bueno, la normatividad, el conjunto de normas, ya lo vieron, ya lo vimos, ¿cierto? La ley de aduana, decreto legislativo 1053, su reglamento, decreto supremo 010-2009 y su tabla de sanciones. Ahora, esta nueva ley de aduana, ¿cómo nace? ¿Cuál es su génesis? Nace a través de un requerimiento del gobierno de Estados Unidos en que nuestra aduana debe ser un poco más ágil, un poco no, bastante más ágil. Antes los despachos aduaneros, señores, demoraban 30, 40 días, 50 días. A través de este TLC nos comprometimos como país que los despachos aduaneros deberían durar no más de 48 horas. Y la novedad que tenemos en este tipo, esta ley de aduanas, es el despacho anticipado. ¿Qué significa esto? Que nosotros, como agentes de aduana, numeramos las mercancías 15 días antes de que llegue el medio de transporte. ¿Qué significa? Que cuando ya llegó la mercancía, ya llegó el buque acá en nuestro país, ¿cierto? Yo lo puedo retirar sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasaba antes? Que tenía que esperar que la mercancía llegara a Callao, por decir acá al puerto de Callao o cualquier puerto del Perú, y después ingresaba un depósito temporal y recién hacías los trámites aduaneros. Hoy no. Hoy podemos hacer el trámite 15 días antes que llegue la mercancía. Bueno, los principios aduaneros, ya lo vieron, ya lo vimos. Pero ¿qué es la potestad aduanera? Es el poder que tiene la SUNAT. Es la facultad, son conjuntos de facultades y atribuciones que tiene la SUNAT para controlar el ingreso, permanencia, traslado y salida. Ahora mencionamos a los operadores de comercio exterior. ¿Qué operadores tenemos en el comercio exterior? Tenemos a los depósitos temporales, a los transportistas, a los agentes de aduana, a los abogados también, a todos los tenemos que participan en ¿cuál? En el negocio internacional. Porque, señores, cuando uno exporta una mercancía, no solamente exporta la mercancía, sino también exporta el servicio que implica transportar esa mercancía al otro país. Un exportador no solamente su costo es el valor de la mercancía. Si importamos pecanas, por decir a China, y las pecanas valen $100.000 un container de 5 toneladas, ahí ¿qué le va a sumar? El transporte, lo que le paga la gente de aduanas, lo que le paga ¿quién? A la gente de carga, lo que le paga a su abogado, lo que le paga a su contador. Todo eso lo suma y lo que le va a vender es a cuánto, por decir, un monto, a $115.000. ¿Sí? Y siempre digamos, y siempre digo, que el éxito o el fracaso de este exportador radica principalmente en saber elegir bien a cada uno de sus operadores. Ese es el éxito. ¿Y quiero decir con ello? Si supongamos de que yo exporto la mercancía, esta mercancía, a China, y yo quiero que esta mercancía tiene que llegar
A ver, estamos en julio, tiene que llegar en septiembre, y por un error de mi abogado, que no hizo bien el contrato de compra y venta internacional, o no hizo las operaciones relacionadas al despacho aduanero, si no llega la mercancía a ese país, yo no puedo decirle al chino, oye chino, la culpa no es mía, la culpa de quién es de mi abogado, ¿sí? No sabe el tema aduanero, y por tal motivo, como no sabe el tema aduanero, la mercancía no llegó a tiempo. El chino que debe decir al exportador, oye, a mí qué me importa, el abogado lo escogiste ustedes, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está el éxito? En escoger bien a cada uno de los profesionales que intervienen en la cadena logística. ¿Y qué llamamos territorio aduanero? Porque mire, ve, para entrar en los regímenes aduaneros, siempre hablamos de territorio aduanero. Y territorio aduanero, ahí está nuestro país, está nuestro Perú, y las fronteras del territorio aduanero coinciden con las fronteras del territorio nacional. Pero ojo, tenemos zona de tributación común, zona de tributación especial. Pero si nuestro territorio nacional, nuestro país, tiene una superficie de 1.285.215 kilómetros cuadrados, punto 16 para que no se me escape, hay que restarle la zona franca, que es Tacna, que mide 1.269 kilómetros cuadrados, y la diferencia, señores, es el territorio aduanero. ¿Sí? Entendamos. Después de ello, se asigna el canal, que puede ser, como dijimos, rojo, naranja o verde. Si es naranja, y como es un despacho anticipado, antes que llegue el medio de transporte, podemos llevar los documentos y la SUNAT nos puede dar levante en el puerto. O sea, vamos al puerto y lo llevamos en container. Si es verde no hay ningún problema. Si es rojo, podemos hacer reconocimiento físico en el mismo puerto. Acuérdense que comenzamos la exposición, la ponencia, diciendo que teníamos un compromiso con como país de hacer el despacho aduanero en un plazo aproximado, no mayor, de 48 horas. Bueno, eso es la teoría, eso es lo que dice la ley, pero en la práctica nos demoramos más. Luego también el almacén transmite el ICA, le llamamos el ingreso de carga al almacén. Ahora, hay dos tipos de mercancías que pueden llegar. Mercancías, un container FCL, un container full. Y también puede haber la posibilidad de que un importador pequeño traiga mercancía consolidada. O sea, dentro del container, ¿cierto? Traiga, por ejemplo, 4 dueños diferentes. Si todo el container es un solo dueño, nosotros le llamamos un container FCL, o sea, full container. Porque pertenece solo a uno. Ahí nosotros podemos hacer el despacho anticipado. Pero supongamos de que no, es un pequeño importador que recién está importando y está trayendo solamente 2 toneladas de algo. Entonces va a la naviera y la naviera le va a decir, oye, ¿sabes qué cosa? Mi container mínimo traigo 28 toneladas, 25 toneladas, el container más chiquito, 17 toneladas. Tú quieres importar 2 toneladas, yo no me preocupo por esas cosas. Habla con un agente de carga. El agente de carga está preparado, o sea, su función ¿qué es? Consolidar carga. Eso es el agente de carga. ¿Estamos? Pero cuando el agente de carga interviene, ese BL, ese conocimiento del parque, lo llamamos BL Master. Y ahí tiene que necesariamente ingresar a un depósito temporal. ¿Cierto? Un depósito temporal. Y este depósito temporal, ya hemos dicho, puede ser como, por ejemplo, Neptunia, Ranza, todos los que están en Callao, todos los que están en estos carpetas. Ahora empecemos por lo que venimos. Los regímenes aduaneros. El primer régimen, y el más importante, donde se edifica, se puede decir, todo el control aduanero es la importación para el consumo. ¿Cierto? Uno cuando va a un mercado, GOM, Metro, Vivanda, ¿sí? En mi caso, a Unicachi, encontramos mercancías, algunas nacionales, algunas de origen extranjero.
Y la pregunta que nos haremos, y yo me hago siempre, oye, esa mercancía, ¿cómo llegó acá al Perú? ¿Habrá llegado de una forma legal o habrá llegado de contrabando? Si ha llegado de una forma legal, seguro que ha entrado por el régimen de importación para el consumo. Y este régimen es el más importante, ¿por qué? Porque está afecto al pago de tributos, derechos arancelarios, tributos, IGB, IPM, derechos específicos, ¿cierto? Pero también a recargos. ¿Qué tipo de recargos? Los derechos antidumping y los derechos compensatorios. Hay ingreso. Luego tenemos el régimen de reimportación en el mismo estado. Y acá solamente lo explico con un ejemplo. Supongamos que uno exporta vino. Tú exportas vinos a España, ¿correcto? Tú importas vino a España. Pero en España lo dejas, te compra una empresa que se llama El Corte Inglés. Lo llamas para que te pague, pasaron 4 meses, 5 meses y no te pagan. El gerente te dice, oye, ¿sabes qué, Perucho, peruano, amigo? Las ventas están bajas acá en España. Si quieres, ven para que tú veas. Vas a Madrid, revisas la mercancía y solamente han vendido el 10%. El resto te dice, te lo devuelvo si quieres. ¿Por qué? Así es. Pero acá en Lima, tú encuentras a una empresa que te quiere comprar todos tus vinos. ¿Qué haces? Te traes la mercancía y al ingresar al Perú, si tú lo sometes al régimen de importación para el consumo, ¿qué va a hacer la SUNAT? ¿Te va a cobrar qué cosa? Tributo. Encima que no te pagan en España, encima la SUNAT te va a aplicar la ley. ¿Qué hacemos nosotros? Hay un régimen, según el derecho aduanero, que se llama reimportación en el mismo estado. Y con este régimen, esa mercancía ingresa a nuestro país y no paga ningún tributo. ¿Sí? No paga ningún tributo. O sea, este régimen lo usamos en consecuencia a una exportación frustrada. Dese cuenta el dibujo, por favor. Sale la mercancía y después regresa sin el pago de tributos. Luego tenemos el régimen de admisión para la exportación en el mismo estado. Este régimen es interesante porque ingresa la mercancía a nuestro país, ingresa, y después de un tiempo sale. ¿Sí? Ingresa, se garantiza y después de un tiempo sale. Imaginemos un helicóptero. El helicóptero entra, se paga la garantía, pasan 6 meses y el helicóptero se va. Imaginemos esa máquina que están haciendo el metro, la línea 2, que va a ser el túnel. Esa máquina no paga impuestos. Entra acá en el Perú, garantiza, termina su trabajo y luego se va. ¿Cierto? Acá hay una anécdota con unos elefantes. Había en ese tiempo los hermanos Fuente de Casca que traían elefantes, ¿para qué? Para poder demostrarlo, para que hagan sus piruetas. ¿Qué pasó con estos elefantes? Ingresaron acá a nuestro país con este régimen a admisión para reexportación en el mismo estado. Ingresaron 4 elefantes, de los cuales uno era varón y 3 eran hembras. Señores, hicieron sus piruetas los elefantes, pero en el transcurso una de ellas parió. Nació un elefantito más. Y al regularizar la exportación, esta admisión, supuestamente tiene que ingresar 4 y tiene que salir 4. Pero al hacer este trámite, la aduana ve 4, ya ingresaron 4, muy bien. ¿Cuánto sale? 1, 2, 3, 4 y la llama. ¿Qué puede hacer? ¿Qué hacemos? No se puede hacer nada. Ese elefante es peruano. Ya se estaban peleando el zoológico de Huachipa y el zoológico del Parque de las Leyendas. Interesante. No tenemos elefantes. El único elefante que ustedes han visto en el Parque de las Leyendas, ¿cuál es? El de puro huesos.
Ya tenía elefante. Entonces por ahí un genio dice, bueno pues, ya se quedó acá, hay que exportarlo. Hay que exportarlo. Pero no sé si vieron la exposición del doctor Linga cuando había animales que no se podía exportar. Podían exportarse, pero no se podía exportar. ¿Cierto? Porque son animales que están protegidos, porque son de peligro de extinción y protegidos por la ley, por un convenio que le llamamos CITE, o sea, un convenio firmado en la ONU. Entonces no se podía exportar ese elefante. ¿Qué hicimos al último para salir de este problema operativo? Le preguntamos pues a Pedro Fuentes Gasca, que cómo es posible que en 4 meses el elefante haya entrado su travesura y haya nacido el elefantito. Y dice, no, nos dice, no, así no ha sido. Tú sabes, dice, con lo que hemos sufrido para que este elefante, ¿cierto?, en cautiverio pueda reproducirse. Hemos sufrido. No te lo puedo creer. Sí, hemos sufrido. Hemos tenido que pagar veterinarios, pastillas, como todo tipo de pastillas. No voy a decir los nombres para no herir susceptibilidades. Pero ya se imaginarán. Y después de eso, salió embarazada. Yo ahí me decía, ¿y tú tienes las ecografías? Por supuesto. Nos dimos cuenta que el elefante, para poder, o sea, la forma, se puede decir, el embarazo del elefante tiene ¿cuánto? 18 meses. Ya había estado en Perú 4 meses. ¿Qué hicimos? Tuvimos que rectificar el ingreso. Ya no pusimos 4 elefantes en el ingreso de la DUA, pagamos nuestra multa, obvio, sino que pusimos 5 elefantes, 4 y otro dentro de la del elefante, o sea, 1 en gestación. Porque ya había existido, se había procreado, se había concebido en México y no en Perú. Bueno, luego tenemos el régimen, ahí está, ingresa y sale. Luego tenemos el régimen de exportación definitiva. El régimen de exportación definitiva es, ¿a qué le llamamos esto? Es la salida legal, ojo, la salida legal de mercancías del territorio bananero, y atención acá, para su uso o consumo definitivo en el exterior. Y acá también puedo contar una historia que de repente a muchos les puede interesar. Había una empresa que exportaba arcilla. Esa arcilla la exportaba a Virginia. ¿Sí? Se había comprado un terreno en Huachipa y se había comprado unos frasquitos muy bonitos, importaba colonia, le ponía una botita de colonia y los mandaba a Estados Unidos. ¿Cuál era el negocio? Que se cogía el robo. ¿Y qué es el robo? Es el beneficio que se le da a los exportadores. 5% de ese tiempo, hoy es 4%, el próximo año 3%. Pero en ese tiempo era 5%. Cada container lo exportaba $500.000. ¿Cuánto regresaba al Estado? $25.000 por cada embarque que hacía. Qué interesante. Llegaba el container allá a Estados Unidos y lo vendía. ¿Qué pasó? Que allá a una americana, tanto según Barro de Chica, hacía beneficios según ellos, pero al último la chica la cara se le ronchó. En Estados Unidos prohibieron el uso de este tipo de mercancía. Pero el exportador ya estaba acostumbrado ¿a qué? A cobrar su droga. ¿Cierto? Para coger esa droga, necesariamente nos piden ser productor exportador en primer lugar, tener un insumo importado y exportado. Nada más. Manifestar nuestra voluntad poniendo el código 13 que queremos acogernos al droga. Y miren lo que pasó. Seguía exportando este señor. Mandaba la mercancía y cobraba su droga. $50.000 cada embarque. En Estados Unidos se dan cuenta de que nadie recogía esos containers. Toda esa arcilla estaba botada. 30 containers y nadie lo recogía. Entonces,
La aduana de Estados Unidos, de Virginia, llama a la aduana de Perú, al intendente, a los llama vía telefónica y le cuenta el caso. Oye, tengo acá un exportador peruano, Pepe Vivo, que me manda puro barro, puro arcilla. Y nadie le entrega mercancía. ¿Cuál es el negocio? No sé, voy a averiguar. Lo llama al intendente de la aduana. Oye, ¿qué está pasando con ese señor que está exportando barro? Y le explica, es que el negocio es el drogo. ¿Cómo? El drogo. 4%, 5%, 50.000 por cada embarque, ya la Nacional le ha pagado con $1 millón. Oye, es que es una fiscalización, no puede ser posible. Va a buscarlo a Huachipa, encuentran un perro, 2 palas, ¿sí? 2 trabajadores, nada más. Y llenando, ellos siguiendo llenando su... Lo notifica, pasar en la autoridad correspondiente y la aduana sacó una resolución de terminación que le debe $2 millones más impuestos porque $1 millón le había excluido supuestamente mal, y en su fundamento de hecho y derecho pone de que según la ley de aduanas, la exportación definitiva dice que es la salida legal del territorio aduanero para su uso o consumo definitivo al exterior. Y el exportador, Pepe Vivo, no ha cumplido con el requisito de exportación, porque esa mercancía no se consume. ¿En dónde? En Estados Unidos. ¿Cómo llegó a las manos de un abogado? ¿Cierto? No voy a decir su nombre, pero creo que está por acá. De esos bravos. Y lógicamente, pues, porque ojo, la SUNAT te puede notificar una multa, pero nosotros los abogados podemos, ¿qué cosa? Reclamar. ¿Cierto? Reclamar. Y si nosotros reclamamos dentro de los 15 días, la SUNAT no nos puede mandar a una ejecución coactiva. O sea, tiene que resolverse. Como nosotros decimos, no queda en suspenso. ¿Sí? Y si la SUNAT misma ratifica, nosotros ¿qué hacemos? Dentro de los 15 días, la reclamación es dentro de los 20 días y la apelación es dentro de los 15 días. Apelamos y esa resolución de multa, esa resolución de terminación que ha hecho la SUNAT de $2 millones, lo resuelve ¿quién? El Tribunal Fiscal. ¿Y cuál fue el argumento de defensa del abogado? Sencillo. Que la SUNAT había interpretado mal el concepto de exportación. ¿Cómo la SUNAT va a querer tener jurisdicción en Estados Unidos? ¿Cómo el exportador va a obligar a un americano a que consuma su producto? ¿Cierto? Y es más, es un símil, dijo, si la importación es el ingreso de mercancías para su uso o consumo, si el doctor Inga importa una máquina y nadie se la compra, salvo la importación. Por tal motivo, la exportación, que fue el sustento del abogado, la exportación es la voluntad, la intención que yo tengo como exportador para que esa mercancía se consuma. Pero si no la consume, no es mi problema. No es mi problema. Porque es mi intención, quiero que se consuma. ¿Quién cree que ganó? La aduana perdió. ¿Cierto? La aduana perdió. Y ahora sabemos que cuando se dice uso o consumo definitivo en el exterior, se refiere a la intención que tiene el exportador de que esa mercancía se consuma en el otro país. Muy bien. Sale. Luego tenemos un régimen que le llamamos el régimen SUAT. El SUAT es un régimen especial. Junto con provisiones a bordo, esto está escrito, se puede decir normado en el artículo 33 de la ley del IGB, que considera las operaciones SUAT como una exportación. ¿Sí? Es un poco tedioso para explicarlo, pero se lo voy a explicar solamente de una forma sencilla y con un ejemplo. Supongamos que un americano quiere hacer un tubi de oro acá en el Perú. ¿Sí? Entonces,
yo soy el artesano, y él me dice, el americano me dice, oye, Quispe, yo quisiera que me hagas un tubi de oro. Ah, ya, ok, necesitamos para un tubi 1 kilo de oro. Muy bien, 1 kilo de oro. Vamos a una operación SWAT, me dice. ¿Cómo? Una operación SWAT. ¿Cómo? Una operación SWAT. Pero explícame, ¿cómo es eso? Fácil, pero dice. El americano me explica. Allá, lo que vamos a buscar, ¿cuánto vale el oro? Porque el oro como es un commodity, vale igual acá en Perú, igual que en Estados Unidos. ¿Cuánto vale el oro? El kilo de oro, $80.000. Yo voy a hablar con el banco Citibank, deposito los $80.000 y el banco de crédito conmigo, el banco de crédito con el Citibank hacen una operación SWAT. Buscan a un tercer actor, que es el productor minero, que supongamos es el doctor Inga, pero ojo, ese productor minero no puede ser cualquier minero informal, tiene que ser un minero que esté inscrito, ¿cierto?, en el Ministerio de Energía y Minas. En ese momento, el señor Inga se acerca al banco de crédito y entrega en custodia el kilo de oro. ¿Estamos? El kilo de oro. ¿Qué hace el banco de crédito? Como el americano le ha transferido los $80.000, el banco de crédito, que le da a Inga los $80.000 y él le deja el oro. Esa transferencia que ha hecho el americano ya es un documento para sustentar al minero como una exportación SWAT. SWAT significa, es una palabra en inglés que significa permuta. Luego, esa es la primera exportación que está haciendo, ¿eh? Es una ficción legal. ¿Qué hace con el oro el banco de crédito? Me lo entrega a mí, que soy el joyero. ¿Qué hago yo con ese oro? Fabrico el tubi, ¿sí? Y lo envío a Estados Unidos. O sea que en una operación SWAT tenemos ¿cuántas exportaciones? 2. Una del oro en bruto, porque ese oro que supuestamente Inga como productor minero ya no es oro de Inga, tampoco es oro mío. ¿Ese oro de quién es? Del americano. ¿Sí? Yo le estoy haciendo solamente ya la máquina. Eso, señores, es la operación SWAT. Luego tenemos lo que es las provisiones a bordo, que es las exportaciones que hacemos cuando queremos alimentar a la tripulación de un avión, de gasolina o cualquier uso que necesite el avión para poder operar. Ahora tenemos el régimen de exportación temporal para la reimportación en el mismo estado. Si en el primer lado teníamos admisión, el otro es exportación temporal. ¿Sí? Por decir, imaginemos que nuestro crédito nacional, Gianmarcos, quiere ir a hacer un concierto a Colombia. Entonces, él dice, pues yo voy a llevar mi guitarra, voy a llevar todos mis instrumentos musicales a Bogotá. Esa mercancía que está llevando a Bogotá no lo está exportando, no se va a quedar allá. Él no desea que se consuma allá en el otro país. Él solamente desea que vaya, toca, ¿no es cierto? Canta un par de meses, un par de semanas, y luego esa mercancía, ¿qué pasa? Regresa a nuestro país. Entonces, ahí le llamamos ese régimen exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Ahora me preguntarán, oye, pero ¿qué pasa si de repente Gianmarcos en su de repente concierto regala pues un par de guitarras, regala su piano, regala algo, o simplemente vende allá su equipo? Eso no nos complica la vida, porque como la exportación no está afecta al pago de tributos, simplemente cambia de régimen y se vuelve una exportación definitiva. ¿Sí? Sale y luego ingresa. Luego tenemos el régimen de perfeccionamiento. Entonces ahí, este régimen significa de que la mercancía ingresa a nuestro país, ingresa por un determinado tiempo, previo el pago de una garantía, y se perfecciona en nuestro país. Ejemplo, ingresa caucho
¿sí? Y ese caucho, acá fabricamos llantas y ese producto compensador lo enviamos. Otro ejemplo, ingresa a Perú aluminio, fabricamos aros, ¿cierto? Y después lo mandamos. Otro, ingresa telas, fabricamos polos y los polos los mandamos al otro rayo. O sea, esa materia prima ingresa ¿para qué? Simplemente para poder transformarse y sea enviada a otro país. Luego tenemos el drawback, que es un régimen de perfeccionamiento que hoy ya es conocido como el drawback wet, ¿cierto? El drawback wet. Ahora, este régimen aduanero, muchos creen que es un subsidio. Y no es así. Nosotros estamos convencidos que el drawback es un beneficio, es un régimen aduanero. Cuando nació el drawback, en el año 95, nació como un régimen aduanero. Y la misma OMC dice, para hacer subsidio, tiene que ser una devolución de más del 5% del valor FOD. En el Perú, hoy se devuelve solo el 4% del valor FOD. Ahora, ¿qué pasa en el drawback con otros países? Por ejemplo, en la India y en la China. En la India y en la China el drawback es más alto. En la China, por decir, se paga el drawback el 13%. Y allá usan un drawback escalonado. O sea, supongamos que el país quisiera favorecer al señor que exporta, no sé, maderas, a él le da un drawback del 13%. No quiere favorecer a este señor que exporta cobre, a este señor se le da un drawback de 1%. ¿Sí? O sea, usa un drawback smart, un drawback inteligente. Entendamos, señores, de que el drawback también ayuda a formalizar a las empresas. ¿Por qué? Porque el drawback no es, ojo, si tú te vas a coger al drawback, estás sujeto a fiscalización. Y lo primero que hace un exportador es tener su contabilidad impecable. Porque sabe que al cobrar el drawback, ¿quién va a ir atrás? La SUNAT revisar. Y por favor, si fuera un subsidio, fuera como un cajero automático. Entonces un cajero tú metes tu tarjeta, exportas, y la SUNAT te devolviera el 5 o el 4%. Y no es así. Para que tú puedas ofertar drawback, necesitamos requisitos. En primer lugar, que seas un productor exportador. Necesariamente tienes que ser un productor exportador. No es cuestión de que yo me voy a Gamarra, compro polos, lo mando a Estados Unidos y digo, señor, mi drawback. No, tú tienes que involucrarte en la producción de esas camisas. ¿Estamos? ¿Qué más? Tengo que necesariamente usar un insumo importado. Necesariamente. Si yo exporto, por ejemplo, paltas, tengo que ponerle un insumo importado a la palta para poder acogernos al drawback. ¿Qué insumo fuera? Le ponemos un sticker, pues, la marca Perú. ¿Sí? Y ahí está el insumo importado. Si yo exporto camisas, ¿qué insumo importado le pongo? Una etiqueta y se acabó el asunto. Ya tengo el insumo importado. Si exporto huevos, ¿qué le pongo ahí? La fecha de vencimiento con una tinta vegetal. Ya me puedo acoger al drawback. Pero no todas, señores, las mercancías se pueden esperar al drawback. Hay una lista. Por ejemplo, ¿qué no se puede esperar al drawback? El café. ¿Qué más? La pancita, el rachi, anticuchos, ¿sí? Despojos comestibles. Esas mercancías no podemos acogernos al drawback. La chatarra, ¿cierto? Esas mercancías. ¿Qué se puede jugar al drawback? Mercancías que tengan valor agregado. Yo me acuerdo hace poco un exportador amigo mío estaba mandando discos duros. Discos duros, ¿ah? Compraba discos duros en Wilson y se cogía el drawback. Estaba bonito el negocio, hasta que la SUNAT se dio cuenta que en el Perú no fabricamos discos duros. ¿Sí? Claro. Ahora,
Cuando uno se coge mal la droga, se puede meter un problema, un delito penal. Ese delito se llama defraudación de rentas. Pena privativa de 5 a 8 años. ¿Cierto? 5 a 8 años. Piedras gordas están. No puedo decir su nombre por X motivos. Eso, señores, es el drawback. ¿Sí? No es un subsidio porque no es un cajero automático. Hoy la SUNAT lo hace la vida más fácil todavía para el drawback. ¿Cómo lo hacemos? Entramos a nuestra clave SOL, ingresamos, presentamos nuestra declaración vía web y ingresamos nuestro número de cuenta corriente y en ese momento la SUNAT, si es aprobación automática, nos deposita el dinerito a nuestra cuenta. ¿Cierto? Y si no es aprobación automática, nos pide algunos documentos, los presentamos 5 días más y nos depositan. Así de fácil el drawback ahora. Pero, repito, no es un cajero automático. ¿Qué es el drawback? Es un beneficio que tienes que cumplir varias formalidades. Y entre las formalidades que tienes que cumplir es que el exportador tiene que tener la manifestación de voluntad de acogerse al drawback. Es decir, en la factura ponerte, me quiero coger al drawback. ¿Cierto? Ahora, nosotros los agentes de aduana, a todos le ponemos código 13, porque poner código 13 significa que te quieres coger al drawback. Porque ya no tiene problemas, es un exportador, porque la memoria es frágil. Te equivocas, no pones el código 13 y el exportador se te viene encima. Ahora a todos le ponemos código 13. ¿Por qué? Porque no hay ningún problema. Porque si tú después que exportas no presentas tu solicitud de restitución, caduca y se acabó el asunto. ¿Me entienden? Muy bien. El otro régimen es la reposición por mercancías con franquicia arancelaria. Este régimen es más, se puede decir, menos controlado que el, ¿cómo se llama? Que el drawback. ¿Por qué no controlan el drawback? Porque el drawback te devuelve efectivo. ¿Sí? En cambio, la reposición de mercancías lo que te devuelve es un certificado de reposición. ¿Qué significa este certificado? Supongamos de que yo importo o yo fabrico camisas y por cada camisa necesito 6 botones o 5 botones. Para fabricar 1000 camisas tendría que comprar 5000 botones. Entonces yo importo estos 5000 botones, pago un impuesto, ¿cierto? Fabrico las camisas y después le envío a otro país. Y en ese momento le digo a la SUNAT, quiero cogerme a la reposición por mercancía franquicia arancelaria. Ajá, ok. ¿Cuántos botones han mandado a otro país? 5000 botones, señor. Muy bien. Acá está el certificado. Cuando yo importo otra vuelta esos botones, con ese certificado, me da un crédito para ya no pagar los impuestos de estos nuevos botones. ¿Se da cuenta? Ya la SUNAT no me da efectivo, sino que me da. Me da un certificado, ¿cierto? Para no pagar los impuestos. Bueno, luego tenemos el régimen de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. ¿Y a qué le llamamos perfeccionamiento pasivo? Si el primero era una emisión temporal, ¿para qué? Para perfeccionamiento activo, o sea que la mercancía ingresa, acá en el Perú se transforma y luego sale. Supongamos que tengamos una máquina de última generación, un centro de maquinizado, torno CNC, que acá en el Perú se puede arreglar. El único país que se puede arreglar es en Japón, por decirlo. Entonces, sometemos este régimen, ingresa o sale la mercancía en Japón, se perfecciona en Japón, se repara en Japón y luego esa mercancía ya regresa reparada. ¿Cierto? O también, por decir, nosotros mandamos nuestro algodón, lo mandamos de repente a Estados Unidos algodón y en Estados Unidos fabrican las chompas, fabrican las camisas y esa mercancía regresa transformada a nuestro país. Luego tenemos, señores, el régimen de depósito aduanero. Ahora, ¿qué significa el depósito aduanero? Que esta mercancía puede quedarse en suspensión de pago de los tributos. O sea, yo importo una mercancía y quizás como importador no tengo el dinero para poder pagar mi cosa, los tributos aduaneros. ¿Qué tengo que hacer yo? Podría
mandarlo al régimen aduanero. ¿Para qué? Para que se quede 12 meses custodiado mi mercancía, guardado mi mercancía, y luego veo qué puedo hacer. Podría ser que lo someta al régimen de importación para el consumo, pago los impuestos y los saco del almacén. Puede ser también que lo someta al régimen de admisión para reportación en el mismo estado. Podría ser también que lo meta o que lo ingrese como admisión temporal para perfeccionamiento activo, o podría ser que lo mande a un reembarque. Luego tenemos los regímenes de tránsito, ¿sí? Ahí tenemos el tránsito aduanero. Ahí está, ¿lo vieron? Ya, ¿o no vieron? Ahí está, ¿ven? Tránsito. Ahí está. ¿Qué significa el tránsito? Ingresa por la aduana, por decirle, carpitas en Tumbes, ¿sí? Y sale por la aduana, por decir, de Santa Rosa, del tránsito. O sea, lo que hace el tránsito es simplemente hacer el ingreso, le pone el precinto, se garantiza, y cuando sale por el otro país, ¿cierto? Se controla, se devuelve la garantía del transportista y no pasó nada. Porque esa mercancía no era para Perú, solamente Perú servía de paso, porque esa mercancía era una exportación de Ecuador, por decir, a Chile. ¿Sí? Luego tenemos el régimen de transbordo. Hay buques inmensos que no llegan al Callao porque Callao no tiene el suficiente calado. ¿Qué es lo que puede pasar? Puede pasar de que un buque mucho más grande haga un transbordo, o sea, pase la mercancía, miren el gráfico, al otro buque más chico, y esa mercancía llegue a nuestro país. Por tal motivo ese régimen lo denominamos o lo llamamos transbordo. El régimen de reembarque es regresar la mercancía que no cumplió su fin, ¿sí? Y se va. Imaginemos que yo, por ejemplo, he importado autos Toyota, y de repente cuando veo o llega la mercancía, estos autos Toyota están totalmente chocados. ¿Qué hago yo? En ese momento, antes de numerar, antes de importar, los mando a reembarque. O había mercancía de más, también lo reembarco. Bueno, para terminar, quiero comentarles que existe la etapa de la controversia tributaria. En primer lugar, tenemos que acabar la etapa administrativa. Y la etapa administrativa está constituido en una primera fase por la etapa de reclamación, ¿sí? O sea, yo puedo reclamar una multa, puedo reclamar un ajuste de valor. ¿A qué le llamamos ajuste de valor? Imaginemos que yo traigo una mercancía que a mí me ha costado $100.000. ¿Qué es la SUNAT? No vale 100.000, vale 200.000. Me quieren cobrar más impuestos. Yo no estoy de acuerdo, puedo reclamar, ¿sí? Puedo reclamar. Y si la SUNAT confirma, o sea, es decir, o no me hace caso, quizás lo declara infundada, improcedente mi reclamación, nosotros, para nosotros poder reclamar, en primer lugar, tenemos que llenar un formulario que le llamamos el formulario 6000. Aparte, tenemos que presentar un escrito debidamente fundamentado, con los fundamentos de hecho y de derecho. Tercero, ese escrito, igual que el formulario 6000, lo tengo que firmar como abogado, tengo que estar colegiado. También saben lo que me pide la SUNAT para aceptar mi reclamación, porque si no me lo declara inadmisible. ¿Qué me piden? Adjuntar la boleta de pago. Esa boleta de pago que significa que estoy habilitado. ¿Cierto? ¿Cuánto vale esa boleta? 5 soles. Si no presentas estos documentos, la SUNAT te declara inadmisible tu reclamación. ¿Tiene beneficio reclamar? Obvio. ¿Por qué? Porque paraliza el cobro o la acción de la SUNAT de multas, resoluciones de terminación o lo que te quiera cobrar la SUNAT. Pero si la SUNAT no te hace caso, improcedente te declara, infundada, pues pasamos a la etapa de apelación. Y en la apelación ya la SUNAT no resuelve. ¿Dónde presento la apelación? Lo presento en la misma SUNAT. ¿Qué documento? Igual, escrito debidamente fundamentado, ¿cierto? Con los fundamentos de hecho y de derecho. Presento el formulario 6000 otra vuelta. ¿Qué más presento? La boleta de estar habilitado como abogado
firmo el escrito y lo presento a la SUNAT. ¿Qué hace la SUNAT? Revisa mi escrito, revisa que cumpla todos los requisitos estipulados en el Código Tributario y después de ellos elevan, ¿a quién elevan? Al Tribunal Fiscal. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál es el plazo que tiene la SUNAT para resolver la reclamación? 9 meses. Si en 9 meses no resuelve, yo puedo hacer lo que llamamos la resolución ficta denegatoria, o sea, asumir que la SUNAT me ha declarado denegado mi reclamación y procedo a ¿qué? A hacer mi apelación. Pero al hacer mi apelación, que tengo mi plazo, yo una vez notificada mi recurso se puede decir de resolución de reclamación, tengo ¿cuánto tiempo? Tengo 15 días. La SUNAT lo revisa y sube el expediente al Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal, ¿cuánto plazo tiene para resolver según la ley? 12 meses. ¿Estamos? Pero encima el Tribunal Fiscal me declara, ¿cierto? Me declara infundado. Pero yo soy abogado terco. ¿A dónde me voy? Me voy ¿a dónde? Al proceso contencioso administrativo. Me voy a la etapa judicial. ¿Y cuánto plazo tengo? Tengo 3 meses para presentarlo. Una vez que el Tribunal Fiscal me resolvió, me declaró infundado, ¿qué hago yo? Presento mi escrito. Dentro de los 3 meses, por favor, ¿a dónde? Al Poder Judicial. ¿Dónde se presenta? En el Juzgado Contencioso Administrativo, su especialidad SUNAT, que queda en la avenida Rufino Torrico con la avenida La Colmena. ¿Dónde presento mi reclamación y apelación? En cualquier entidad, cualquier sucursal de la SUNAT. Pero el único sitio en Lima que puedes presentar tu proceso judicial es en Rufino Torrico con Colmena. Presentas tu escrito debidamente fundamentado, ¿cierto? Y el juez va a pedir todos los actuados al Tribunal Fiscal, ¿cierto? Luego, después de eso, ¿qué hace el juez? Pide un dictamen al fiscal en lo civil. Después de eso, hace una audiencia única y sentencia. Pierdes otra vuelta. Apelas. ¿A dónde te vas? A la Corte, ¿cierto? A la Corte Suprema.